vamos a entrevistar a la gestora cultural independiente, además profesora de historia, a Gaby del Corro. Hola Gaby, qué gusto enorme de saludarte. ¿Cómo estás? Bienvenida. ¿Cómo te va? Hola, muchísimas gracias, Pato Arrieta, y muchas gracias a toda la audiencia por este espacio y esta oportunidad. La verdad, bastante agradecida por poder compartir el Día de la Cultura Nacional, ¿no? El conocimiento sobre este día tan importante. Bueno, esto fue el 29 de julio, el Día de la Cultura Nacional, en honor a Ricardo Rojas. Contanos un poquito, ¿quién fue Ricardo Rojas? ¿Cuál fue su aporte, su obra? La verdad es que es bastante amplia la visión de Ricardo Rojas para la época. Yo tendría que trasladarme al año 1930, en donde había una corriente nacionalista de escritores, y en especial Ricardo Rojas, ¿no? Que nace en Tucumán, ya hacia 1880, es decir, fines de 1800, y él propone una mirada muy nueva sobre la cultura, porque él era polifacético, dramaturgo, claro. Era orador, político, historiador, poeta, es decir que incursionó en muchas ramas, pero para definirlo bien, era un agente de cambio cultural muy importante, porque él propone construir la integración de las etnias para la cultura, dejar de lado esos localismos que existen, ¿no? Y crear un ser nacional en donde se integra al indio con el europeo, porque fíjate, Pato, que hasta antes de 1930 había una concepción de la argentinidad desde lo criollo, pero que no contemplaba al originario, no contemplaba a los pueblos. Entonces él anuncia este agotamiento, ¿no? De la visión cultural marcada solamente por lo europeo, y lo mixtura, ¿no? Con el inca, mixtura también el español, al gaucho, al inmigrante. Claro. Entonces él rompe ese esquema cultural de la época y cree firmemente que era posible que el conocimiento se acerque a la masa social a través de la divulgación histórica, que es lo que un poco también uno hace como gestor cultural. Yo diría que fue una base muy importante lo que Ricardo Rojas colocó en la cultura, además de muchísimas obras. No sé si hay tiempo como para mencionarlas, que están en el colectivo popular, que se conocen. Claro, además, de acuerdo a todas estas transformaciones que hizo Ricardo Rojas, vos tenés un parentesco con él. Sí, sería un tío, porque mi bisabuelo era Horacio del Corro sobre Casas. Sí. Y Ricardo Rojas, por línea materna, ¿sí? Es Sosa sobre Casas. Es decir, que ambos descendientes de un antiguo español llegado a estas tierras, León Díaz de Sobrecasas, que muchos se quitan cuando va evolucionando el apellido, el Díaz de, y se quedan con el Sobrecasas. Claro. Así que a partir de ahí tenemos un parentesco. Genealógicamente es un tío segundo, ¿sí? O sea, sería un tío abuelo segundo, porque si hablo de tercer tío abuelo es medio complicado explicarlo, pero compartimos sangre. Bueno, y estoy mirando un poquito las obras de Ricardo Rojas: Victoria del Hombre, El País de la Selva, Cartas de Europa, Alma Española, La Restauración Nacionalista. Hay un montón de obras que tiene Ricardo Rojas que realmente todas han dejado un sello importante. Sí, sin duda alguna. Por ejemplo, lo que veníamos comentando al principio del programa, cuando dijimos el diálogo de lo europeo con lo indio, una de sus obras, Eurindia, ¿sí? Eurindia, sí, de 1924. Sí, refleja ese diálogo, ¿sí? Su casa, porque yo te cuento, él nace en Tucumán, donde ahora es el Hotel Metropol, en la 24, y vive su infancia en Santiago del Estero, ¿sí? Era hijo de un político importante, Absalón Rojas, que fue en su momento gobernador.
y su madre era tucumana. Y posteriormente, cuando él se afinca en Buenos Aires, su casa también es un reflejo de Eurindia, porque actualmente, bueno, él no tuvo descendencia, pero su última voluntad fue legar su casa para museo. Claro. Entonces, la fachada de la casa de Ricardo Rojas es la fachada de la casa histórica, fue su pedido. Uh-huh. Y cuando uno ingresa a la casa, es decir, como tener la casa histórica en Buenos Aires, y cuando ingresa a la casa, la biblioteca tiene en sus paredes toda la pintura del arte incaico y algunas piezas también del arte santamariano. Y en lo que vendría a ser el patio, tiene todo lo que es la influencia española, morisca, romana, es decir, que su casa era el reflejo de Eurindia también, ¿no? Claro. Cuántas cosas históricas, ¿no? Cuántos lugares históricos, museos, que por ahí muchas veces la gente desconoce, ¿no? Y a través de todos estos trabajos, fundamentalmente de los gestores culturales, el tuyo precisamente también, dentro de todo lo que es la gestión cultural, llega a todo el público. Por ejemplo, me imagino que después de todo esto tenés más proyectos, porque seguramente más allá de lo que es la cultura nacional, la difusión de la vida y la obra de Ricardo Rojas, tenés más proyectos para el futuro. Sí, sin duda alguna, porque la cultura es un trabajo constante que requiere el compromiso de la sociedad o de los pocos gestores culturales que existen. Sería muy lindo que se sumara más gente y tener que expandir, que dar a conocer este legado, que es una cultura viva, es una forma de hacer cultura viva y llegar bueno, que trascienda, porque lo que queda en un círculo muy reducido, como es la historia también, ¿no? Y otras aristas culturales, lo que no se divulga, yo creo firmemente en lo que dice Ricardo Rojas, eso se va perdiendo. Entonces es necesario la continuidad, el cambio y también la conservación de cosas tan importantes en nuestra historia. Fíjate que Ricardo Rojas, él escribe El Santo de la Espada, que mucha gente de la generación de 1970 debe haber conocido la película a través de la obra de Leopoldo Torres Nilsson como director, pero claro, pero bueno, fue una obra también de Rojas, ¿no? Que tiene que ver con nuestra argentinidad. Claro. Y bueno, en mi caso particular también de a poco voy aprendiendo de muchos gestores culturales que me rodean, me voy enriqueciendo con el aporte de ellos y también aportando desde mi lugar. No sé si uno puede comentar un poquito lo que hace. ¿Cuál es tu principal desafío como profesora de historia hoy? Porque tenés que poner todo este material a disposición de los chicos y tienen que recibirlo. ¿Cuál es tu principal desafío como profe? Bueno, mira, yo estoy embarcada en un proyecto cultural que está avalado por Cultura de la Nación, que se llama Lideresas, y que tiene que ver con la puesta en valor, la visibilización y la concientización del rol de la mujer en la historia, y más específicamente enmarcada en los siglos XIX y XX, en donde hubo muchísimas patriotas y además personas que hicieron a la cultura y al arte, como Lola Mora, y que hicieron a la política, como Evita, muchísimas historias para contar, y que las escuelas nos pueden convocar para, y bueno, eso es un desafío, el que las personas que integran el sistema educativo, y en especial las escuelas, nos convoquen para dar a conocer esa historia sin que necesariamente se ponga, porque el desafío más grande es cuando colocan a uno la barrera del prejuicio. Uh-huh. El prejuicio, el por ahí considerar que no es necesario eso, ¿para qué sirve? Para entender para qué sirve la historia. Eso es un desafío muy importante. Claro, muy importante. Claro, obvio.
porque tiene que ver con nuestra identidad, porque tiene que ver con la construcción de una ciudadanía participativa, y no se puede participar sobre lo que no se conoce, también a entender un criterio que existe de igualdad de oportunidades, pero tenemos que conocer la historia también para poder defender aquello que nuestros antepasados han construido, de la misma forma que habrán construido su debido momento Belgrano, San Martín. Hubo también muchas mujeres que lo hicieron, y bueno, nosotros vamos a las escuelas, a aquellas escuelas que nos convoquen, no sé si me das la oportunidad de poder a través de este medio dar el espacio para que llamen a la radio y dejen sus datos a aquellas escuelas que estén interesadas en que vayamos y demos a conocer la historia de la mujer. Obvio que sí, más bien, porque son todos hechos culturales realmente históricos, culturales importantes. Sin duda alguna, es un aporte muy importante, como te mencionaba. Además, bueno, también escribí un libro, un ensayo, que tiene que ver con lo literario, con dos figuras muy importantes de la literatura, como fueron Leopoldo Lugones y Jorge Luis Borges, y tiene que ver también con lo histórico, porque Borges soñaba, y de hecho él escribe un soneto que está grabado con su propia voz, sobre conocer a Lugones y que le aprobaron un trabajo de él. Y siempre Borges, él anunció su admiración y su inspiración en Lugones, más allá de que luego haya tomado otro rumbo, pero yo encontré un giro en esa historia en el cual hubo un Borges histórico que de las guerras de la independencia, que conoció a un Lugones de las guerras de la independencia. Es como que el sueño de Borges, del escritor, se hubiera cumplido hace 100 años atrás, como una especie de máquina del tiempo. Es un ensayo que se llama Cuando Borges se inspiró en Lugones. Bien. Perdón, Cuando Lugones se inspiró en Borges. Cuando Lugones se inspiró en Borges. Que lo escribí muy a pulmón y que tuve la ayuda también de gestores culturales para poder editarlo. Y bueno, todavía no lo presenté, pero también está disponible para aquellos que les interese en una editorial muy económica, ¿sí? Como trabajamos los gestores culturales, una editorial cartonera, y bueno, en muchos emprendimientos también para la comunidad, constantemente trabajando, ¿no? Así que bueno, invitamos a quienes estén interesados en lideresa, para que podamos trabajar con los alumnos de las escuelas. Es difícil. Directivos y docentes. Te quería preguntar, disculpa, ¿es difícil editar un libro? Es un trabajo, Paco, es un trabajo, no puedo decir, todo depende de los recursos, los medios que existan también, y tiene que haber inspiración y amor en lo que uno hace, en todo lo que uno hace, pero por ahí los recursos son los que dificultan, pero hay que estar y moverse, y tarde o temprano llega la posibilidad, si no es a través de una persona, a través de otra, es buscar y estar, es un trabajo permanente. Es como ves que me preguntes, y es difícil encontrar trabajo. Y sí, es difícil encontrar trabajo, pero hay que estar, hay que moverse, todo es un proceso. Gaby, la verdad que linda la comunicación con vos. Si te quedó algo para contarnos, y seguramente te vamos a tener en otras emisiones, algo más que quieras decir del tema del Día de la Cultura Nacional, podés hacerlo, algo que te haya quedado. Bueno, algo que me quedó bastante, que fue muy lindo, fue una reunión que se realizó de gestores culturales, que nos invitaron también para Radio Nacional, para evaluar esta problemática, las demandas que hay, y agradecer a la señora Fredesvinda Denis de la Fundación Contemporánea, que está en Yerbabuena, con el que también hemos conmemorado el Día de la Cultura el sábado pasado, con la participación de cantantes, de grupos folclóricos, qué bueno. De coros, y todo hacia la cultura. Entonces yo creo que la reflexión más importante que me ha quedado, sí, es abrirse
aunque uno no conozca, porque hay muchas cosas que yo desconozco, como todo el mundo, ¿no? Siempre hay algo que se conoce, algo que no. Abrirse a cualquier expresión cultural, porque la verdad es que la cultura es el espíritu del pueblo, que llena el alma, y que hoy en día, que estamos tan divididos, tenemos que buscar lo que nos une. Por eso es que Ricardo Rojas hablaba de la identidad nacional, del ser nacional y la conciencia nacional, y dejaba de lado esos localismos. Entonces, si bien uno reconoce lo que es propio, también tenemos un ADN que nos conecta. Entonces, en búsqueda de aquello que nos une, es lo que tenemos, es la propuesta o la premisa que me parece que tendríamos que seguir. Te quiero mandar un abrazo grande, Gaby, realmente muy lindo todo lo que nos estuviste contando, y bueno, la próxima vamos a desarrollar otros temas lindos que tienen que ver con la historia, con todo esto que es parte precisamente de nuestra cultura, y más aún el Día de la Cultura Nacional, que fue hace unos días atrás, y todo esto de la vida de Ricardo Rojas, que es algo realmente más que importante, y te agradecemos el contacto. Muchísimas gracias, Pato, por esta oportunidad, gracias a la audiencia, y reiterar la posibilidad de que convoquen a lideresas, ¿sí?, para ir a las escuelas, ya sea hablando a la emisora o a través de la página de Facebook, y estamos a disposición de las escuelas que nos necesiten y nos convoquen. Y agradecer a la audiencia y a la radio por este espacio tan importante para los gestores culturales independientes, porque es un trabajo constante, te pasa también a vos, con tu stand-up, que es muy rico también, un aporte cultural importante, y a la gente que nos apoye y que tome conciencia del trabajo que se hace desde la cultura. Muchísimas gracias. Gracias, Gaby, te mando un abrazo grande, muchísimas gracias. Gracias. Bueno, ahí estaba la profesora Gaby del Corro, gestora cultural independiente, hablándonos del Día de la Cultura Nacional, de la vida de Ricardo Rojas. Excelente, ¿no? Son cosas que son lindas para repasar y para repartir con toda la audiencia. Nosotros continuamos de esta manera y ahí vamos.